En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles, y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical, capítulo 6 del evangelista Lucas, versículos 20 al 26. La iglesia quería poner una introducción a las bienaventuranzas y escogió el versículo 17 de ese capítulo 6, que es una introducción muy bonita porque es la manera como espiritualmente podemos entender qué es lo que está pasando con Jesús, que nos quiere compartir estas beatitudes, estas bienaventuranzas. Benditos sean ustedes. La manera espiritualmente como vemos las bienaventuranzas es que Jesús está hablando casi de sí mismo, porque Jesucristo es el que cumple todas esas bienaventuranzas, y no porque es el hombre más pobre del mundo, sino porque se rebaja para llegar a vernos a los ojos. Así comenzaba el texto diciendo: Jesús bajó de la montaña y se vino a un lugar llano, con los discípulos, apóstoles y la multitud. Con algunos sí, con otros no, con todos, discípulos, apóstoles y con toda la multitud. Así que lo que Jesús quiere es hablarte de tú a tú, con el respeto que tú te mereces, porque Él ve que tú eres hijo de Dios. Lo que usted y yo no podemos ver en el espejo es si parezco hija de Dios, si parezco hijo de Dios. A veces no. Y uno pierde la esperanza, pierde la paciencia con uno mismo. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve ir a la misa? ¿De qué me sirve recibir esto u otro? Continúa, pero abre el corazón. Cuidado con confundir esos esfuerzos pensando que eres tú el que lo está logrando. Haz los esfuerzos entregando tu vida siempre en las manos de Él, que es el que completa lo que hemos iniciado. Es que así es lo que hace Jesús. Estamos convencidos que Jesucristo completará en nosotros lo que Dios comenzó un día. Pues entonces, Jesucristo nos da las claves para tener una vida bendita en las bienaventuranzas. Y por el otro lado, tener mucho cuidado para evitar que una cosa así de chiquita nos dañe todo el proceso, porque podemos destruir en segundos lo que hemos construido por una vida entera. El texto comienza de nuevo diciendo, pues entonces Él lo que hace para encontrarnos ojo a ojo, la dignidad tuya vale y yo te reconozco esa dignidad, pues dice el texto que se detuvo en el llano. Moisés en el Antiguo Testamento se encontró con Dios en la montaña. El Evangelio de Mateo nos cuenta las bienaventuranzas desde la montaña, porque Mateo quiere equiparar a Jesús como el nuevo Moisés. Pero Lucas
Lucas es más el evangelio del buen pastor. El buen pastor busca a sus ovejas y por eso Jesús desciende al llano. Y Jesús no se impone, sino que se propone. Jesús nunca les dice, esto es lo que usted tiene que creer y memorícelo hoy. No, Él no se impone. Se propone y los discípulos tienen que decidir si lo quieren recibir. Judas decidió que no quería a última hora y se arrepintió, pero cada uno tiene ese punto en el que tiene y puede decidir. Jesús no les habla desde un trono, entonces, en ese llano, les habla de tú a tú. Jesús se merece toda la gloria, se merece un trono, se merece todo lo bonito para poder compartir, pero Él no lo hace, porque lo que hace Jesús es siempre buscar al nivel donde nos pueda encontrar y rescatar. Recordemos a Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, que nos pide San Pablo, tengan entre ustedes las mismas disposiciones, los mismos comportamientos que estuvieron en Cristo Jesús, que aunque era de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, encontrándose en condición humana. Y se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso el Señor lo levanta. Pero ¿qué está haciendo Jesús en esa kenosis, en ese librarse, dejarse para poder llegar a lo más profundo? ¿Es que le gusta sufrir? No, es que allá estás tú. Y empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta donde encuentre al último. Como decimos nosotros, descendió a los infiernos. Y usted, ¿por qué tenemos que decir que Jesús descendió a los infiernos? Porque a Él no se le queda ni el infierno abierto con personas que puedan ser salvadas. El Señor llega a lo más profundo para rescatar, para salvar. Por eso al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues entonces, este es un seguimiento libre, pero que les da dignidad a los discípulos. Jesús los busca en el lugar en el que se encuentran y los va a ir levantando poco a poco, pero no es por fuerza, no es porque los va a obligar. Jesús, por supuesto, se acuerda usted en el Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida, que Jesús dijo, mire, usted tiene que comerse mi cuerpo, no hay de otra. Tiene que beber mi sangre, si no, no tiene vida en usted. La gente se fue. Y Jesús volteó a ver a los discípulos y les dijo, ¿y ustedes también ya se van? Porque Jesús, de nuevo, Él se propone. Y los discípulos en ese momento, con liderazgo de Pedro, dijeron, ¿a dónde más vamos a ir? ¿A dónde más vamos a decir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque no entendamos lo que estás diciendo ahorita, sabemos que tú eres el Hijo de Dios y que esas palabras tienen un valor eterno. Son pan para nosotros. Pues el discípulo se compromete a vivir ese proceso, minuto a minuto, asimilarlo en oración y siempre en el seguimiento del Señor. Mirando entonces a los pobres, a los hambrientos y tristes, que son los tres estados que nos propone las primeras tres bienaventuranzas, y luego nos habla de lo que le puede pasar a aquel que sigue al Señor. La actitud del discípulo pobre, hambriento y que llora. Es decir, que nosotros tenemos una infinita indigencia. El ser humano es el eterno mendigo de la misericordia de Dios, viviendo de esa misericordia. Vivo porque Dios es misericordioso y me regala su vida. A raíz de este punto parte la misericordia para los demás. Que yo puedo decir, es que yo sé dónde me recogió el Señor. Y entonces yo le tengo paciencia al hermano, porque él me tuvo paciencia a mí. Y me vuelvo ministro del perdón de Dios y de la reconciliación. Así lo dirá San Pablo, porque yo lo experimenté en primera persona y sé lo que se siente y voy también a apoyar al hermano. Pero es que a final de cuentas quien lo hace es Jesús en ti y en mí. Jesús es el eterno rescatista de almas
no se le pierde ninguna. Todas las almas perdidas las busca, las rescata, las entrega todo por ellas. Lo que decía de el capítulo 2 de Filipenses. Por eso, en las bienaventuranzas, comienza reconociendo que hay una persona que es pobre, una persona que es hambrienta, una persona que llora. Pero esa persona no tiene nada más que Dios. Y entonces va a decir, bendito tú, porque será el Señor el que va a estar al lado tuyo y que te va a tender la mano. Eh, para los discípulos lo mismo Jesús insistía. Ustedes, también notemos que Jesús dice, ustedes a ellos. Cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, ¿a quiénes? A ustedes. Cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre, ustedes sigan adelante. Pues esos son los que se vuelven bienaventurado el pobre porque no tiene para dónde ir. Bienaventurado el que no tiene que comer, el que llora, pero que será consolado. El que el que tiene hambre será saciado. Entonces tenemos consolados, tenemos saciados. El que tiene hambre es saciado, es decir, va a comer y va a decir, ya. Estoy saciado, llegué al punto correcto. Y la consolación es, encuentro el amor, el abrazo de Dios. No tengo nada que perder. Soy pobre, pero lo tengo todo en Él. Pues por eso cuando los hombres los aborrezcan a ustedes y los expulsen de entre ellos, cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre, ustedes recuerden a quién le pertenecen. Sí, bienaventurados, porque somos pobres, nos aborrecen, nos echan. ¿Y esos quiénes eran? La primera comunidad cristiana. En la iglesia de Palestina, donde estaban todavía algunos fariseos, los líderes religiosos, ellos echaron a los cristianos de la sinagoga, del templo. Y a ellos les tocó entonces sentir ese rechazo, aislamiento. Y por supuesto, en medio de ese mundo no podían ni comprar ni comer, tenían que buscar cómo. Y ellos no perdieron su alegría, no se arrepintieron de creer en el Hijo de Dios. Por el contrario, fortalecieron su vida con un testimonio fuerte. Bueno, eh, importante que Jesús no dice con el pobre, con el sediento y con el hambriento, con el que llora. No dice, te voy a mandar un helicóptero para que te saque de ahí. No, te toca pasar todavía por lo que estás pasando. Nadie puede cancelar su vida. La gente trata de hacerlo hoy en día, pero no. La gente trata de pretender que es otra persona. Tú eres tú. Y allí es donde Dios te encuentra. Pero mientras uno trate de fabricar otra personalidad, otra cosa, uno comienza a poner una pintura por encima de otra, capa de pintura por encima de otra, y hay que dejar que sea el Señor el que quite esas capas de pintura para que empiece a brillar el que realmente soy y dejar que la bendición se manifieste fuerte. Por eso vienen ahora los siguientes ayes. Ay, 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 los ricos, ay, ya tienen su consuelo. Ay, ustedes los que se hartan ahora, después tendrán hambre. Fíjese que allá decía que los hambrientos se iban a saciar, pero aquí dice que los que se hartan, ay de ustedes, hombres, ustedes se hartan, pero después tendrán hambre, no se van a saciar, van a querer más. ¿Y cómo es eso? Pues primero lo de los ricos que ya tienen su consuelo es los medios. No todos los ricos son así, no todas las personas, más de aquellas que han caminado en el proceso cristiano, entienden bien claro que lo tienen para servicio de otros y para gozar, por supuesto, pero no es Dios, es un medio.
Entonces, el dinero que puede ser un consuelo no reemplaza a Dios. Y ese es el problema de los ricos que Jesús sí conoció en su tiempo. Y entonces les dijo, mire, ustedes ya encontraron su consuelo. Su consuelo ya no es Dios que les seca las lágrimas. Ahora es sus medios, su poder lo que te seca las lágrimas. Comes pero no te llenas. Tendrás hambre después. Y repito lo anterior. Entonces, el que tiene hambre, bienaventurado porque se va a saciar. No va a quedar con hambre, como esto sí. Y dice todavía, y ustedes, ay, 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 los que ríen ahora, porque llorarán de pena, porque no van a encontrar la fuente de la alegría, porque abandonaron a Dios, porque la pusieron en algo que es temporal, no es eterno. Y la risa no va a ser eterna. El hambre, ellos creen que se van a saciar, pero no, hartan, pero quedan todavía con hambre, porque no se llenan el alma, solo el estómago. Y cuidado de nuevo, confundir los medios económicos o de poder como si ya yo no necesito a Dios porque puedo resolver mis problemas. No, entonces convertiste el consuelo en tu Dios y a Dios lo sacaste de la pintura. Pues la clave está en el consuelo. Nosotros, tanto los de las primeras bienaventuranzas como los de la segunda, eh, tienen consuelo, tienen la posibilidad de Dios, pero depende de la actitud, de la apertura y del corazón dispuesto para poder apreciar y reconocer a Dios en lo que me está pasando y decirle, bienvenido, muchas gracias. Por eso, le pedimos al Señor entonces nosotros que cuando escuchemos los ayes, que reaccionemos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Así era, así era. Si hubiesen escuchado este mensaje, y el Señor no se cansa de hablar, el Señor no se cansa de amar. Bienaventurado tú, porque te haces pobre para poner toda tu dependencia en las manos de Dios. Bienaventurado tú, que tienes hambre, pero que ahora será hambre de Dios. Necesitas el pan, por supuesto, pero quedarás saciado porque Dios será tu alimento. Y que lloras, pero porque lloras por lo que vale la pena y estará Dios para consolarte. Así que hay un sentido en la existencia que es lo opuesto para los otros, que ese hay es no te dejes caer, pero muchos obsesionados con que tienen la razón y que tienen el poder, se dejan caer. Ay, ay de los que se sienten supremamente llenos y que no abren el oído a la misericordia. Hoy para nosotros es preguntarnos en cuál de los dos grupos estoy yo, de la apertura o del corazón cerrado, al cual hay que decirle, ay, Dios los bendiga.